La revolución copernicana, el paso del geocentrismo al heliocentrismo a principios del siglo XVI. Tenemos en la imagen de arriba, a la izquierda, un sistema geocéntrico y a la derecha un sistema heliocéntrico. Son unas imágenes didácticas para mirar de hacer una primera aproximación a cómo sería el sistema geocéntrico desde un punto de vista de Ptolomeo y un sistema heliocéntrico desde la perspectiva de Copérnico. En el sistema geocéntrico, en la figura, se observa la Tierra en el centro y los demás planetas que giran en torno a la Tierra, y del mismo modo el Sol y la Luna, que también giran en torno a la Tierra. Eso sí, con el sistema tolemaico, como se muestra en la figura, tenemos para cada planeta representado un epiciclo. Si a uno de vosotros no le suena el término epiciclo, o por ejemplo deferente, o el fenómeno de la retrogradación, me remito a la presentación que hice de la astronomía griega, de la antigua astronomía griega. Bien, y a la derecha, con el sistema heliocéntrico, tenemos el Sol en el centro y los demás planetas que giran en torno al Sol, y además, por ejemplo, la Tierra con la Luna que gira en torno a la Tierra. Eso sí, con el sistema copernicano, aquí siguen siendo las órbitas esferas, del mismo modo que lo eran con Ptolomeo y anteriormente con Aristóteles y Platón. Pasamos ahora a dar cuenta de la importancia de una palabra que en época de la Revolución Copernicana cobró, pues eso, gran importancia, como es la palabra descubrimiento. Tengamos en cuenta que estamos en ese momento que se realiza o se llega a producir el descubrimiento de América, además de otros descubrimientos geográficos. De esto surge la cuestión de cómo la experiencia deviene de vital importancia para demostrar la falsedad de ciertas teorías que habían sido aceptadas desde la especulación. Un ejemplo de lo que estamos ahora diciendo está en la teoría de las dos esferas de Sacrobosco. La teoría de las dos esferas de Sacrobosco, que era o fue un astrónomo muy importante en la Edad Media. Con el descubrimiento de América quedaba refutada la teoría de las dos esferas. ¿En qué consistía esta teoría? Sacrobosco especuló de que la Tierra era una pequeña esfera en comparación con una gran esfera que era la del agua, y que la esfera de la Tierra, tal como se muestra en la figura, quedaba medio sumergida en la esfera del agua. Pues bien, con el descubrimiento de América quedaba refutada esta teoría de las dos esferas de Sacrobosco. Y ahora hablemos de Copérnico. Nicolás Copérnico, que vivió entre los años 1473 y 1543. Recordemos que precisamente el descubrimiento de América se produjo en el año 1492. Por lo tanto, Copérnico ya vivió su madurez, ¿no?, cuando ya se había descubierto América. Tenemos en Nicolás Copérnico un sacerdote, astrónomo y matemático que a principios del siglo XVI comienza a desmontar las teorías del movimiento de los cielos de Aristóteles y de Ptolomeo. ¿Qué razones le empujó a hacer esto y al mismo tiempo a construir su sistema heliocéntrico? Había unas razones estéticas. Cuando digo razones estéticas, esto está referido a que Copérnico consideraba que el universo
tenía que tener un orden geométrico o matemático que no había planteado Ptolomeo. Además de tener una influencia neoplatónica, Copérnico observa la necesidad de ajustar el calendario, porque hasta entonces se había utilizado el calendario juliano. Por lo tanto, ese calendario que estableció Julio César, y que éste se retrasaba 10 días. Pues este era otro motivo para que Copérnico se pusiera a desmontar el sistema geocéntrico de Ptolomeo y al mismo tiempo crear su sistema heliocéntrico. A partir de su teoría heliocéntrica, ¿qué consigue Nicolás Copérnico? Entre otras cosas, con su sistema, con su teoría, explica la retrogradación de los planetas de una manera clara. También explica por qué Mercurio y Venus siempre se ven cerca del Sol. Determina además el orden y los tamaños relativos de las órbitas de los planetas, algo que con el sistema geocéntrico resultaba arbitrario. Y también otra ventaja del sistema heliocéntrico respecto al geocéntrico es que no requiere el uso de cuantes, unos artificios geométricos para dar regularidad a las velocidades constantes. Antes, cuando he comentado que si a alguien no le sonaba la cuestión de la retrogradación o conceptos como deferente o epiciclo, pues bien, también la cuestión de los ecuantes lo podéis encontrar en la presentación que hice de la astronomía griega, de la antigua astronomía griega. Y ahora expliquemos un poco cómo sería o por qué se produce el fenómeno de la retrogradación. Y lo vamos a explicar gracias a este sistema heliocéntrico de Copérnico. Tenemos en la figura la representación del Sol, que está en el centro, inmóvil, y luego 3 planetas. Aquí hemos cogido la Tierra, Marte y Júpiter. Y lo tomamos en 2 momentos, ¿no? En 2 momentos, como ha habido un desplazamiento en el sentido de la flecha de estos planetas. Observamos que el desplazamiento de la Tierra es mayor que el de Marte, y también el de Marte es mayor que el de Júpiter. Esto es porque la velocidad de desplazamiento en las órbitas de los planetas es más lenta cuanto más está alejado el planeta del Sol. Es por esto que hay un mayor desplazamiento de la Tierra respecto a Marte. Pues bien, y que Júpiter. Pues bien, para decirlo en general, la retrogradación de los planetas depende de la proximidad a la Tierra. Por tanto, hay más retrogradación con Marte que con Júpiter. Si vemos en el primer momento como desde la Tierra se hace una observación de Marte y de Júpiter, tenemos como punto de referencia las estrellas del zodiaco, que sería esta barra vertical de estrellas que está representada en la figura. Y serían las 2 líneas suspensivas, tanto en rojo o como en gris, ¿no?, de este primer movimiento. Y luego el segundo movimiento volvemos a hacer la misma observación en referencia a estos 2 planetas con el fondo de las estrellas del zodiaco. La conclusión, como ya se observa en la imagen, es que los desplazamientos de retrogradación es mayor en lo referente a Marte que en Júpiter. Aquí tenemos una explicación de cómo se produce esta retrogradación. Claro, con la explicación de Ptolomeo a partir de su sistema geocéntrico, esto era más complicado de explicar. Y es que Ptolomeo tuvo que recurrir al uso de epiciclos para poder explicar el efecto de la retrogradación. Y ahora tenemos también con Copérnico una explicación de por qué Mercurio y Venus siempre se ven cerca del Sol. Tenemos en la figura una representación de la Tierra y 2 planetas.
tenemos Venus y Mercurio, y en el centro, por supuesto, el Sol. Hemos situado dos momentos posibles de desplazamiento en la órbita de ambos planetas, y estamos buscando dentro de lo que es su órbita los momentos en que están más alejados del Sol. Lo primero de todo, para observar estos dos planetas siempre hay que hacerlo al anochecer o al amanecer. Y además, como ya se ve en la figura, la distancia máxima que se da del planeta al Sol es lo que está determinada por la órbita. Por eso esta explicación nos permite comprender por qué siempre Mercurio y Venus se encuentran cerca del Sol. Y ya por último, hagamos una pequeña conclusión sobre el modelo heliocéntrico de Copérnico frente al modelo geocéntrico de Ptolomeo. Vuelvo a poner las dos figuras de los dos sistemas que había puesto al principio para que nos sirva de referencia. Y digamos que el modelo heliocéntrico de Copérnico, en definitiva, resulta más simple y estético que el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Además, el sistema de Ptolomeo solo podía explicarse mediante unas relaciones ad hoc entre los diferentes de los planetas y el del Sol, junto además con unas modificaciones que eran necesarias y arbitrarias al mismo tiempo de los tamaños de los epiciclos. El sistema de Copérnico, en cambio, no necesita esas relaciones ad hoc que acabamos de comentar para el sistema de Ptolomeo. Y por último, algo que ya he comentado al principio, y es que Copérnico mantiene la hipótesis de las esferas del éter. Bueno, son de éter. En vez de haber unas órbitas como nosotros ahora entendemos, para él eran unas esferas de éter, del mismo modo que lo entendieron Ptolomeo, Aristóteles y Platón.